Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Uma delícia ver tanta gente aqui. Eu sou Denise Carvalho Barbosa. Estou falando pela Balbucio hoje. Uma pequena notável, bastante notável e valente editora, cuja vocação primeira é a transmissão da psicanálise. Este agradável encontro conta com o apoio inestimável dos coautores, que no momento eu estou identificando a doutora Elza e a doutora Inês Catão. A Ângela ficou de chegar, deve estar chegando. Se alguém mais já chegou, por favor, me avise. Né? Bom, e também com o apoio do Espaço Médias, instituição psicanalítica sediada em Salvador, da qual sou membro. Também deve estar aqui alguns membros da instituição, e eu agradeço muito pela presença, não só pela presença, mas por todo o apoio na divulgação deste evento. Também o apoio da editora Discurso, né, e da colaboração de seu fundador, o colega e amigo Josias Fontoura, com o apoio inestimável também da FEP, Fundação para o Estudo dos Problemas da Infância, instituição que também se ocupa da transmissão e da formação de profissionais nesta área. Eu estou falando bem devagar, a pedido da doutora Elza, viu? Instituição da qual a doutora Elza faz parte, e aqui também representada provavelmente por algum membro que deve estar chegando. Né? Muito obrigada pelo apoio e pela presença. Bom, nós estamos hoje dando prosseguimento à série de palestras de lançamento do nosso livro, que eu vou mostrar em primeira mão pela primeira vez a vocês. Enfim, finalmente vocês o conheceram, né? A Clínica Psicanalítica de Crianças e Bebês, Relatos de uma Praxis. Né? Eu tive uma alegria muito grande e uma honra muito grande ao organizar esse livro, né? Pela relevância do tema proposto, que a mim particularmente me interessa muito, pela excelência dos artigos e pela comprovada experiência dos colegas psicanalistas que aceitaram o meu convite e não hesitaram em dar um testemunho vivo de sua prática clínica. Bom, não posso deixar de me reportar ao evento passado, né, quando recebemos a nossa querida Alba Flessler, né, festejando o lançamento do nosso livro e também do seu livro, publicado pela Discurso, agora em português. Né? E desde então eu vou confessar, e o meu coração ele está em festa. Né? Bom, essa alegria e esta honraria se renovam ao recebermos hoje, aqui, no dia do aniversário de Freud, a nossa querida Elza Coriá, psicanalista, que dispensa apresentações no nosso meio, mas, mesmo assim, vale ressaltar, né? Uma das pioneiras na clínica da intervenção precoce, com inúmeras publicações em livros e revistas especializados, e destaco em especial para mim a publicação no nosso livro do seu texto, A Direção da Cura na Clínica de Bebês, né? Cujo título denuncia de cara a especificidade dessa clínica, ao mesmo tempo em que traz o que cabe à psicanálise nesse campo. Bom, temos nesse texto um testemunho valioso de uma prática psicanalítica sustentada por uma ética que visa
a produção de um sujeito desejante. Também menciono outra publicação, de 1997. Alguns podem não conhecer, mas aqui está, né? Publicado pela Artes e Ofícios, cuja leitura deixou marcas indeléveis em minha formação. Naquele tempo, eu não ousaria sonhar que estaríamos hoje aqui e que participaríamos de um projeto comum. Sabia que eu ia me emocionar. Sua participação no nosso livro e sua presença aqui hoje, senhora Elza Coriá, tem um significado enorme para mim. Uma honraria que eu agradeço de coração. Bom, hoje a senhora vem nos falar sobre o delicado tema dos bebês e o que toca à psicanálise neste campo. Tema que vem desenvolvendo há mais de 3 décadas, buscando fundamentos para formalizar essa clínica, se ocupando da direção do tratamento e apontando para a responsabilidade da intervenção ética do analista nestes tempos, estruturantes do sujeito, em que, segundo a autora, o outro escreve no corpo do ínfans e cabe à psicanálise se ocupar dos efeitos deste escrito. Bom, já dei um pequeno spoiler para vocês. Bom, passarei agora a palavra à senhora Elza Coriá, a quem de antemão agradeço pela oportunidade deste encontro, e depois teremos um espaço para uma interlocução com a autora, a quem vocês poderão endereçar suas questões. Muito obrigada. Querida Elza, por favor, o tempo é seu, a palavra é sua. Obrigada. Muchas gracias, Denise, por dejarme la palabra y por todas las palabras que dijiste, y la invitación a este espacio, y la invitación y la organización del libro. Y muchas gracias también a la editora que armó todo esto. Cuando decías que no te esperabas que compartamos un espacio, y yo en el 97 tampoco sabía, tampoco me imaginaba que iba a estar en un Zoom con ustedes en este momento. Y bueno, pero antes de empezar, Denise me había pedido que si venía alguno de mis compañeros de FEPI, de allá de Buenos Aires, de mi equipo, que le dijera. Y aquí está Raquel Sued. Raquel, antes estabas visible, ¿se te puede ver? No. Ahí voy. Ah, sí, sí, sí. Les Muy cuento. bueno. Gracias, gracias. Raquel Sued es ella es del equipo de psicomotricidad, de origen kinesióloga, psicomotricista. Kinesióloga de la UBA, por favor. Kinesióloga de la UBA. Gracias. Eso para nosotros en Buenos Aires y en la Argentina, y en realidad en toda Latinoamérica, no es lo mismo ser de la UBA que ser de otros lugares. Y con el posgrado en estimulación temprana y psicomotricidad de la UBA. Sí, sí, muy importante. Gracias. Y está también Virginia Thompson, que en realidad es una de las compañeras más que ha entrado, la última que acaba de entrar en nuestro equipo de psicología y psicoanálisis de FEPI. Así. Bueno, pero lo que yo pensaba, después de haber pensado de qué cosas quería hablar con ustedes, pensé que por ahí lo mejor era compartir un párrafo de Lacan que me hizo pensar muchas cosas en relación a la clínica de bebés.
y ahora lo voy a poner en la pantalla para que lo vayan siguiendo. Es un párrafo de posición del inconsciente, es el único párrafo que voy a traer de Lacan. ¿Lo ven todos? Está en castellano, por supuesto. Esto es de posición del inconsciente, y no lo voy a leer hasta el final, lo voy a leer hasta acá nada más. Dice así: el efecto del lenguaje es la causa introducida en el sujeto. Gracias a ese efecto no es causa de sí mismo, lleva en sí el gusano de la causa que lo hiende, pues su causa es el significante sin el cual no habría ningún sujeto en lo real. Y acá los que les pido que se pongan a pensar conmigo es si tienen una respuesta para qué quiere decir un sujeto en lo real. Les quiero contar la mía. Lo que pienso que es una buena respuesta. Pero bueno, este párrafo que viene además justo antes de lo que Lacan despliega después, que son estas dos operaciones en la constitución del sujeto, que son alienación y separación. Este párrafo está antes, pero apunta a eso, a hablar de la constitución del sujeto. Saco esto, pongo de nuevo todas las caras, acá las ventanitas, porque en realidad esto de qué es un sujeto en lo real, me llevó a otra pregunta. ¿Desde cuándo hay sujeto en lo real? ¿Cuándo y cómo y por dónde tiene efecto en lo real como para que aparezca un sujeto en lo real, el lenguaje? ¿Por dónde opera? Todas estas preguntas, por supuesto, porque de una manera al comienzo un poco más empírica, de alguna manera yo fui llevada al empezar a trabajar en el equipo del que en ese momento se llamaba Centro de Neurología Infantil, fundado por la doctora Lidia Coriat, a trabajar con bebés y con niños pequeños. Entonces, yo de alguna manera pensaba desde el principio que no hay sujeto en un origen. Digo, no hay sujeto en lo real justamente en el momento del nacimiento. Pero ¿a partir de cuándo se podría hablar de sujeto en lo real? En este mismo texto, e incluso en el párrafo mismo, casi a continuación, Lacan recurre a una definición que está desde bastante temprano en su enseñanza, pero que la mantiene hasta uno de sus últimos seminarios. Alba Flesler, cuando habló acá la otra vez, decía que el sujeto es el nudo Borromeo de real, simbólico, imaginario, que esa es la estructura del sujeto. Totalmente de acuerdo, es necesario pensarlo así, pero paralelamente a esto, y no contradictoriamente, sino como uno acompañando al otro, está esta otra definición de sujeto que Lacan la plantea desde mucho antes, y no mucho después que la sigue manteniendo aun cuando habla del sujeto como real, simbólico, imaginario. Y es que un sujeto es lo que un significante representa para otro significante. Ahora, tener esto presente, y entonces el sujeto en lo real
es este sujeto. Cuando hay un significante que representa este sujeto para otro significante. ¿Pero qué quiere decir que existe? Es decir, que es un sujeto en lo real quiere decir que existe. ¿Qué quiere decir que tiene existencia? Por empezar, sabemos que aún en un adulto neurótico, donde no tenemos ninguna duda que hay ahí un sujeto, su existencia uno siempre la ubica después. Siempre decimos, ahí está el sujeto, lo decimos a precup, después de alguna emergencia con alguna formación del inconsciente. Pero ¿desde cuándo hay un sujeto en lo real? Yo entiendo que cuando esos dos significantes, el que lo representa para otro significante, se enlazan en un discurso como un S1 y un S2, pronunciado, hablado por el propio sujeto, es decir, que a precup, después de que se formuló el hilo del discurso, uno puede decir ahí hay un sujeto. ¿Se entiende? Entendiendo un discurso como discurso neurótico. En un psicótico ya no es decir, hay un sujeto en la psicosis, pero no es el sujeto escindido, no es el sujeto del inconsciente, no es el sujeto del deseo, que es aquel al que apunta el psicoanálisis. ¿Se sigue hasta acá? Sí. Bueno, ahora, ¿por qué me preguntaba todo esto justamente y por qué lo traigo si vamos a hablar de bebés? O de la clínica de bebés. Bueno, porque justamente si no existe un sujeto en lo real, es en relación a un bebé. Uno puede ubicarse en, es un sujeto a advenir, pero hasta tanto ese chiquitito no sea el que pone un significante tras otro, no podemos decir que ahí hay un sujeto en lo real. ¿Habrá un sujeto en lo real si previamente los padres imaginan un sujeto y desean un sujeto? Es decir, es un sujeto imaginado no es lo mismo que un sujeto en lo real. ¿Se entiende? Digo, esto en todo caso, si quieren después se puede cuestionar o se puede acordar. Pero entonces, si somos psicoanalistas, si lo que nos mueve en la clínica es la ética del psicoanálisis, el deseo de analista, en relación a un bebé, el fin de la dirección de la cura va a ser armar las bases como para que cuando llegue el momento, efectivamente allí pueda aparecer un sujeto en lo real. Que ahí me parece que hay distintos tiempos para el sujeto. Pero cuando digo distintos tiempos, hay distintos tiempos para la estructura que sostiene el sujeto, o para la estructura que es el sujeto. Por lo pronto, desde Freud sabemos que la estructura no es la misma antes de la pubertad y después de la pubertad. Es decir, en este pasaje por la pubertad, de alguna manera se sella, aunque este sello no sea definitivo,
pero la estructura está instalada después de la pubertad. Antes, yo digo, no es un invento mío, por supuesto, pero digo, yo soy, en todo caso, de los que sostienen que la estructura está en construcción. Y todavía antes de la pubertad, es decir, si el cuarto tiempo, decía, el cuarto tiempo es el tiempo de puber adulto, es decir, eso, ya la estructura ya lista, con sujeto escindido, todo así como lo describe Freud. En el tiempo anterior, es decir, en el tiempo de la infancia, yo creo que hay 3 tiempos. La infancia se divide en 3 tiempos, pero subrayo esto, cuando digo 3 tiempos, son tiempos en los que la estructura es diferente, está organizada distinta. Los 3 tiempos para mí serían el tiempo del bebé, el tiempo del niño pequeño y el tiempo del niño. El tiempo del bebé, es decir, cada uno de estos tiempos empieza en función de una operación clave. El tiempo del bebé empieza con el nacimiento, o si lo queremos decir ya en términos de estructura y en términos de los conceptos que va ubicando el psicoanálisis, con la primera experiencia de satisfacción, que ahí es, como digo en alguna parte, es como el Big Bang del psiquismo. Ahí se empieza a armar el aparato psíquico. A partir de la primera experiencia de satisfacción pasan montones de cosas, hay montones de cambios estructurales muy, muy importantes, pero hasta llegar a el momento del Fordá. Cuando digo el momento del Fordá, a lo que me refiero es cualquier juego que implique una oposición significante, como en alemán sería el Fordá. En general, en Buenos Aires, los chiquitos nuestros juegan mucho más a está, no está. Acá está, no está. ¿No? Dicho como en relación al objeto. El tiempo en que el chiquito empieza a jugar el Fordá, que además coincide, esto desde el nietito de Freud en adelante, coincide con la salida del estadio del espejo, ahí empieza el tiempo de lo que yo llamaría el niño pequeño. La mamá puede seguir diciendo es mi bebé cuando tiene 2 años, cuando tiene 3 años o cuando tiene 30 años. Pero yo propongo que nosotros digamos que empieza el niño pequeño empieza justamente cuando empieza a hacer suyos los significantes, cuando empieza a hablar. Así sea con una O y una A, pero claramente en una posición significante, porque están en oposición. ¿Y cuándo terminaría el tiempo del niño pequeño? Con la declinación del complejo de Edipo. Digo, me imagino que están de acuerdo con que la estructura se reordena de una manera completamente distinta, es decir, se reordena distinto con la salida del estadio del espejo y el Fordá, vuelve a cambiar nuevamente de manera muy importante
con el pasaje y la salida por el complejo de Edipo, y vuelve a formarse en el pasaje por la pubertad. Entonces, si vamos a trabajar con bebés, nuestra aspiración sería que sea un chiquito que llegue a jugar a la escondida, digamos. Le dicen, si digo escondida, ¿entienden qué es? La escondida más elemental, ¿no? En cucú está, no está esto. O cualquier juego parecido al Fordá, o lo que el chiquito quiera jugar. Es impresionante la variación que hay de un nene a otro de cuál es su primer juego. Bueno, todos esos juegos, siempre y cuando impliquen un juego con el significante representando algo, a esos son los que para mí son equivalentes al Fordá. Bueno, dejar ubicado esto era una de las cosas que quería decir. Esto implica que yo considero que para trabajar en clínica de bebés, el psicoanálisis es imprescindible. Es decir, si no se apunta a que allí surja un sujeto o que tenga la posibilidad más adelante de aparecer como sujeto, y fíjense que todavía le falta para ser realmente un sujeto escindido, el sujeto que con todo derecho está representado por un significante, por otro significante, eso así completo acontece recién en la salida de la pubertad. Hay algo de esto en un niño en edad escolar, por supuesto, y también en un niño pequeño. Está ahí, pero su relación con la palabra es otra que después de la pubertad. Y cuando digo que está organizado distinto es porque hay algunos significantes privilegiados que son los que de alguna manera organizan toda la red significante. Es decir, me refiero, por ejemplo, al falo, el significante fálico, el significante del nombre del padre. En algún momento Lacan también habla del significante de la falta en el otro, que son de alguna manera significantes organizadores de la estructura inconsciente, que están en distinta posición en cada uno de estos tiempos. Entonces, ultra resumiendo esto, cómo pensamos que el efecto del lenguaje se hace carne en el cuerpito del infans, en todos los actos ejercidos en función, por la función materna, es decir, el otro ocupándose del bebé, y teniendo muy presente que el otro con mayúscula, para el bebé tiene que estar encarnado. En la abrumadora mayoría de los casos que existen en la humanidad, ese otro con mayúscula encarnado es la mamá. Y si no, quien ejerza función materna. Da lo mismo si efectivamente
desea a ese bebé, como hijo. Y todos los actos de este otro sí están organizados desde sus propios significantes, es decir, sus propios significantes. ¿Qué son sus propios significantes? Son los significantes de la lengua en la que se crió este adulto que se está ocupando del bebé. Son los significantes de la cultura en la que viven y que arman el inconsciente de la madre, le dan las pistas para su goce singular y están guiados, digamos, organizados desde su deseo. Si ese bebé es el objeto de su deseo, como le corresponde serlo al bebé. Es decir, nosotros psicoanalistas que estamos tan en acotar el goce, por supuesto que hay un goce que hay que acotar también en la relación madre-hijo, por supuesto, pero teniendo muy presente que antes que nada, el bebé tiene que ser objeto del goce de su madre. Es un tiempo que le corresponde serlo y que es lo que lo libidiniza. Y que la madre tiene que disfrutar a su manera singular de lo que haga con ese bebé. Que la única manera es que la mamá se sienta la dueña de este bebé. Por supuesto estoy suponiendo para decir estas palabras que es una mamá marcada por la ley. ¿Qué es lo que pasa en general con la mayoría de las mamás? Hay excepciones, entonces, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero en general, ¿qué bebés llegan a consulta? Nosotros empezamos a meternos con bebés porque eran bebés con problemas orgánicos. Esos eran los únicos bebés que llegaban a consulta. O problemas orgánicos de nacimiento y en general importantes. Ahora en parte casi pasa al revés, pero ¿qué quiero decir con esto de que pasa al revés? En estos tiempos están llegando a consulta montones en Buenos Aires y creo que en Brasil también, pero no estoy tan segura, eso lo sabrán ustedes. En Buenos Aires están llegando montones de niños pequeños, y digo niños pequeños de 3, 4 años, con graves problemas de conexión, con el diagnóstico dado previamente de TEA, trastorno del espectro autista, y bueno, y son chiquitos que no nacieron con ningún problema orgánico. Son chiquitos que no contaron con la libidinización necesaria. Por eso quien vaya a trabajar con bebés, quien quiera meterse en esta clínica que necesita de psicoanalistas, algo que tiene que saber es que no alcanza el saber del psicoanálisis. El saber del psicoanálisis, como les decía, para esta clínica es imprescindible. Pero además hace falta el saber de otras disciplinas. Porque los bebés no hablan.
¿Eso quiere decir que no dicen nada? ¿Que no hablan quiere decir que no dicen nada? Dicen, pero dicen entre comillas. Hay que leerlos. Hay que descifrar por qué en un cierto momento llora. No es que el bebé le da una significación a su llanto, la que le da la significación es la mamá con la respuesta que le da cuando se encuentra con su bebé llorando. Y si previamente le preguntó ¿qué querés? Si no le pregunta ¿qué querés? Al bebé, ¿se entiende qué querés? ¿Cómo se dice en portugués qué querés? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno, eso. Sí, yo siempre me acuerdo porque Lacan lo dice en italiano. ¿Qué voy? Escribe en el grafo de subversión del sujeto. En la construcción misma del grafo, porque la construcción del grafo es la construcción de un sujeto. Entonces, esto de preguntarle al bebé ¿qué querés? Para ver qué es lo que se le ofrece. Claro, el bebé va a responder con su cuerpito y no justamente a la pregunta. El bebé va a estar ahí, simplemente va a estar ahí en el mundo. El responsable totalmente de leerlo, como digo, de ver qué es lo que el bebé necesita, es el adulto. Bueno, y en las marcas... Então, a gente está gravando a reunião, eu estou gravando as reuniões, porém, nós ainda não sabemos direções, nós vamos para publicar, entendeu? No YouTube. Jane 13, por favor, te muteas. Os participantes, exceto o Chino Massa, aprovaram para divulgar os textos que eles fizeram, entendeu? E Mônica botou. Bueno, gracias. Bueno, me perdí. Bueno, la cuestión es que decía, no alcanza el saber del psicoanálisis porque en relación a cómo leer un bebé, cómo ver si ahí hay un problema o no hay un problema, hay distintas disciplinas que lo fueron estudiando desde un lado y desde otro. Y el problema es que si en un bebé empiezan a trabajar varios profesionales, cada uno de una disciplina distinta, porque el bebé en general, si tiene problemas en algún lugar, tiene problemas en otros también. Creo que todos saben que un bebé necesita ser hunarizado, que es la mirada de la madre lo que le permite reconocerse como uno, lo que le permite empezar a prestarle atención a su imagen en el espejo y sospechar que él es uno. Bueno, se imaginan que si hay distintos profesionales trabajando cada uno su parte, este pobre bebé, con un poco de suerte, va a llegar a ser esquizofrénico, pero nunca va a ser un chiquito neurótico común y silvestre. Pero además hay que conocer los tiempos del desarrollo, porque es cierto que cada bebé va haciendo las cosas en su tiempo, pero por ejemplo, Lacan nunca deja de repetir, nunca dejó de repetir que el estadio del espejo es desde los 6 meses hasta los 18 meses. Y porque hay tiempos, hay cuestiones que si no aparecen exactamente a los 6 meses, aparecen una semana antes o una semana después. Pero si aparecen si un tiempo después no aparecen, eso es índice de problema. Y hay que saber ubicarlo, y hay que saber reconocer que por lo menos ahí uno se tiene que preguntar qué le pasa a este bebé que
no da cuenta de haber entrado en el estadio del espejo. Y hay que saber cómo reconocer si entró o no entró. Bueno, y lo mismo con montones de cuestiones de las que se fue ocupando de estudiar el desarrollo neurológico de los bebés, las cuestiones de aprendizaje en los bebés, de su relación con los objetos. Es decir, hay distintas cuestiones, hay distintos elementos que si un psicoanalista quiere empezar a trabajar con un bebé, las tiene que conocer. Porque si no es lo mismo que querer descifrar un jeroglífico sin interesarse en la técnica del descifrado de jeroglíficos. Entonces, cuando decía, creo que en la invitación, en el título para hoy decía algo, el delicado tiempo de los bebés, o algo así, es porque en algún momento decía que si un conductista se pone a pretender hacer que, por ejemplo, ¿no? Algo totalmente absurdo, esto de hacerle hacer ejercicios a un bebé, es decir, por ejemplo, hacerle hacer la bicicleta para que fortalezca sus piernitas, ¿no? Porque es un bebé con síndrome de Down y es hipotónico, entonces hay que fortalecerle las piernitas, cosa que es, en Buenos Aires hubo montones de conductistas que hacían este tipo de cosas, y que era lo único que sabían hacer con los bebés con síndrome de Down. Yo decía, es como que se meta un elefante en un bazar, donde trae más problemas lo que está haciendo que se autodenomina profesional o especialista en algo, que simplemente que no haga nada, ¿no? Porque el bebé que tiene que descubrir que es el propietario de su cuerpo, digamos, o que el cuerpo es suyo, o que tiene un cuerpo, si es otro el que se lo mueve, mucho no va a avanzar, más bien va a estar esperando que el otro se lo mueva. Bueno, este tipo de cosas son claves en la clínica de bebés. Y los psicoanalistas a veces somos, a ver cómo decir, bueno, no sé, pero despreciamos cualquier cosa que no sea psicoanálisis. Y la clínica de niños necesita de muchos componentes que hay que estudiarlos en otro lado. No forman parte de la formación como analista. Y un analista, digo, así como los otros profesionales, ¿no? Es decir, nosotros partimos de que quien trabaje con bebés o con niños pequeños tiene que, es decir, los de cualquier disciplina tienen que conocer los tiempos de constitución del sujeto, tienen que conocer el concepto de transferencia, de dirección de la cura, el texto que me publican en este libro que acaba de salir y que estamos festejando de alguna forma. El texto, el mío, es sobre dirección de la cura en la clínica de bebés, pero decía justamente los profesionales de otras disciplinas también tienen que tomar conceptos del psicoanálisis, técnica del psicoanálisis, para llevar adelante el tratamiento. Y muchas veces digo, no es que saber de constitución del sujeto haga que un fonoaudiólogo se convierta en psicoanalista.
pero es de la misma manera en que un arquitecto necesita saber matemáticas, necesita saber bastante de matemáticas, un arquitecto, y de física. Pero eso no lo convierte ni en físico ni en matemático, pero para ser arquitecto tiene que saber algunas cuestiones. Bueno, lo mismo pasa con cualquier disciplina que quiera trabajar con bebés. Bueno, es una necesidad mutua. Esto es decir, los conceptos que nosotros consideramos, los que llamamos los ejes centrales para el trabajo en la clínica con bebés y con niños pequeños, son estos que les decía recién: constitución del sujeto, transferencia, dirección de la cura, juego. El juego en clínica de niños es absolutamente, es condición estratégica, ¿no? No se puede hacer clínica en ninguna disciplina que no parta del juego. Pero el saber jugar a ciertas cosas es casi... Es decir, hay psicoanalistas que se las arreglan para jugar a cualquier cosa, ¿no? Hay algunos que vienen mejor dotados, digamos. Pero si se trata de formación específicamente, bueno, siempre digo que no hay como un kinesiólogo o un psicomotricista para jugar con el cuerpo, no hay como un fonoaudiólogo para jugar con la voz y con el lenguaje, y un psicopedagogo para jugar con las cuestiones del aprendizaje. Y estas disciplinas, que de alguna manera, estas otras disciplinas que no son psicoanálisis, empezando por la estimulación temprana, que es la clínica de bebés, se transforman en la manera de hacer clínica en lo que es el contenido clásico de estas disciplinas. A esto es a lo que llamamos, con Jerusalimsky, transdisciplina. Y la clínica de bebés es la más transdisciplinaria de todos, digo, la estimulación temprana, porque si un niño puede tolerar tener por ahí 2 y a veces hasta 3 terapeutas, un bebé tiene que haber uno solo. Entonces el que trabaje con bebés tiene que saber algo en relación a los bebés desde cada disciplina. Bueno, yo no sé, yo puedo seguir hablando. Lo que más me importaba traer, así como esto lo dije, y bueno, quisiera dialogar un poco. Si me hablan muy despacito, porque soy mala para escuchar portugués. A pesar de que les cuento que el país de ustedes me gusta tanto, 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 que no sé, de los últimos años, por lo menos 25 meses de febrero, los he pasado en Brasil. Y aún así, no, digo, entiendo mucho más que antes, pero aún así me cuesta. Leído puedo hablar como en castellano, pero escuchando no me sale tan bien. Es decir, traje como algunas ideas más para discutir, porque no es lo que más se tiene en cuenta en relación a bebés y psicoanálisis. Sim. Olá, minha gente. Por favor, vocês já podem fazer suas questões.
mas falem bem devagar, né, para que a doutora Elza possa compreender. A questão aqui, estão perguntando aqui, a pergunta é, de quem é essa pergunta, que eu não estou identificando, o nome do pai. En el chat, en el Sim, chat. sim. O nome do pai segue sendo um organizador ou a contemporaneidade fornece hoje outras referências que fazem essa função? Essa é uma pergunta que eu não estou identificando. Ah, desculpa, eu peguei a metade da pergunta aqui. Só um minutinho. Eu vou tentar localizar aqui. Que saiu do lugar. Só um minuto que eu vou ler aqui. A ver, tenía una cuestión de darnos tiempo para discutirla sobre el significante, ¿no? Sobre el significante del nombre del padre, que Lacan presenta como un punto, como un organizador, una operación de la metáfora paterna. Después, al trabajar con el nudo Borromeo, fórmula que a otras formas de organizar la estructura, De enodá-la. anudarla como analista en el caso de Joyce. Gustaría de oír sobre los deslocamentos de la función del padre en la teoría. ¿Qué es deslocamiento? Deslocamiento no sé cómo se traduce. Deslizamiento. ¿Cómo? Deslizamiento. De la función del padre en la teoría psicoanalítica. ¿Hay deslizamientos? ¿El nombre del padre sigue siendo un organizador? ¿O la contemporaneidad fornece otras referencias que hacen esa función? A ver, hay un hecho biológico que tal vez en algún momento la ciencia lo modifique, pero por ahora los bebés nacen del cuerpo de una mujer. Es decir, son uno con la madre, y la madre es una con el bebé. Esto hace que no solo esté el trabajo del parto en el sentido del nacimiento del bebé, sino que además exige después el trabajo psíquico por parte del, tanto del bebé como en cierto sentido también de la mamá, de saberse separados. El bebé tiene que reconocerse como uno que no es un pedazo del cuerpo de la madre. Esto, en lo que el psicoanálisis en el último siglo ha venido construyendo, es absolutamente evidente en la clínica. Con la angustia de los 8 meses descrita por Spitz, y con, bueno, son datos de la clínica, es decir, hay cierta manera de relacionarse de las mamás con los bebés, que a veces alguna vez uno se encuentra con un padre que se porta como una madre más que como un padre, en este sentido de estar pegado al bebé, pero es más raro. La cuestión es, el no reintegrarás tu producto. Otra vez, yo preguntaba en un grupo, ¿qué quiere decir no reintegrarás tu producto? Y una de las participantes de ese grupo dijo, y no comerse al bebé. Y yo dije, tenés mucha razón, es no reintegrar es no volverlo a introducir en la panza, pero si lo queremos decir en una forma elegante es no volver a ser uno. Todas las mamás tienen que hacer
ese trabajo de elaboración de la separación. Algunas vienen muy bien preparadas para hacerlo, otras se psicotizan, tienen un brote psicótico en el otro extremo, ¿no? Y hay otras que les cuesta mucho más separarse de su bebé. Es decir, hay quienes, porque además es una función complicada y sutil la función materna. Tienen que preguntarle al bebé ¿qué querés? Y se tienen que imaginar la respuesta del bebé. Pero las que saben, en todo caso, las que ponen su saber en cuanto a qué es lo que el bebé puede querer, es quien ejerce función materna. Bueno, pero la cuestión, el problema es cuando hay una madre que se cree de verdad que es ella la que sabe completamente, que no tiene que preguntarle nada a su bebé. Por ejemplo, que si ella leyó que los bebés de tantos meses tienen que comer cada 2 horas y media, le da religiosamente cada 2 horas y media a su bebé. Quiera comer el bebé o no quiera comer el bebé. ¿Se entiende? Entonces, no se arma nada que parezca una demanda del lado del chiquito. Entonces, frente a esto, frente a este ser uno de la mamá con su bebé, hay una función que opera como separadora. Clásicamente, es decir, en realidad no solo clásicamente, desde que la humanidad es humanidad, esa función la ejerció fundamentalmente el tercero, es el padre. Es el que separa. El que separa y que al mismo tiempo sostiene. Sostiene la vida de esa mamá y de ese bebé. Ahora, hay muchas cosas que cambiaron. Eso es cierto. Pero los caminos que está tomando, los que dicen cambiaron tantas cosas, vamos a hacer las cosas al revés de como las hicimos hasta ahora, por ahora lo que están dejando es un tendal de nenes chiquitos con terribles problemas de armado psíquico. No es me parece que no es ajeno la situación de los chiquitos de esta manera de plantear supuestos enfrentamientos entre hombres y mujeres. O igualdad absoluta en todos los roles. Por supuesto que hay montones de cosas de la vida que las mujeres y hombres son iguales y tienen los mismos derechos, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas cuestiones que van mucho más con lo femenino y otras que no van con lo... Bueno, pero esto es... acá ya... ya casi abuso de lo que digo. Pero a los nenes a los chiquitos les viene bien tener una mamá y un papá, o por lo menos una pareja que sean del género que sean, o sean del sexo que sean, cumplan funciones diferentes.
¿Respondí algo con respecto a esto del nombre del padre? Sim. Essa pergunta parece que foi do Josias, não é, Josias? Sim. Sim, foi minha, porque no contexto da pesquisa, a gente vem, no meu grupo de pesquisa, discutindo muito sobre a nomenclatura que insiste, né, em famílias que não têm pai, que têm duas mães, ou que têm a mãe e a avó. E a gente sabe desde muito tempo que o nome do pai cumpre uma função e que a função paterna é uma função. Mas essa pergunta, clinicamente, ela sempre insiste. Mas onde é que está o pai? Mas se não tem pai, então vai ter problema. Muito centrada na figura do pai, na imagem do pai. Por isso a minha pergunta é sobre se esse nome do pai, a gente teria outras referências que fazem essa função hoje, ou se a gente segue se referindo, como seguimos, né, ao nome do pai, mesmo onde não há pai. Es cierto. A mí me parece saludable que se siga manteniendo el nombre el significante nombre del padre como tal. Es más importante, es decir, digo, los nenes, los chiquitos disfrutan cuando tienen un padre. Eso es indudable, y si no tratan de encontrárselo. Lo ponen en cualquier otro. Por supuesto que depende. Hay padres que mejor sacárselo de encima que tenerlos, eso por supuesto. Pero hablo no de las excepciones, sino del conjunto de los casos. Y aún en las familias, como se dice, monoparentales, que en general las familias monoparentales es solo la mamá con el hijo, que se mantenga en la cultura la idea, el concepto de que un chiquito no es de un solo padre o de una sola madre, es de dos, aunque falte el padre, pero que esté claro que falta, que aunque no haya padre, no es que la mamá es papá y mamá, aunque tenga que hacer algunas cosas la madre que si no estarían repartidas si estuvieran los dos. Pero un solo padre, solo por decir, se dice que es mamá y papá. Si es mamá y papá, si es las dos cosas uno solo, el chiquito sonó. Porque está atrapado él mismo, no puede ser otro. Es muy complicado ser otro. Disculpen, aprovecho este mínimo corte porque me tengo que retirar para saludarlos a todos y agradecerles la invitación. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Raquel. Buenas Gracias. noches, Raquel. Muchas gracias. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Me parece que não, né? Me parece que não. Sim. Doutora Elza, eu gostaria de lhe agradecer imensamente por esse tempo que a senhora dispensou, nos dispensou, né? Olha, há alguém aqui que também gostaria de agradecer, está aqui no chat, me parece que
Eu não estou conseguindo ver aqui, deixa eu ver quem é. Ana, não é? Gostaria de lhe agradecer pelas reflexões, por todo o conhecimento compartilhado esta noite. Seria maravilhoso o livro Psicanálise Clínica do Bebê possa ser reeditado no Brasil pela editora Balbucio. Maravilhoso. ¿Cómo? Lo último, ¿qué cosas? ¿Por dónde iba? Eu fiz um pequeno acréscimo. Que possa ser reeditado no Brasil, e eu digo pela editora Balbucio, né? Que tem uma enorme importância também em sua formação como psicanalista. Concordo plenamente, Ana, muito obrigada por essa deixa. Sim, realmente é um livro maravilhoso, que eu recomendo. Ainda há alguns no Brasil que eu já pesquisei, mas você encontra usado, me parece. Né? Bom, e eu também, eu não vou me cansar de lhe agradecer, né, por essa honra de tê-la conosco. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento e por tudo que a senhora representa, não é? Na formação não só minha, mas de muita gente aqui no Brasil, muitos colegas no Brasil. Né? Eu não disse, mas digo agora, que eu não tinha pensado ainda no quanto este livro me influenciou. Não é? Eu me lembro que eu fui marcada naquela época e que, quase que sem saber por quê, eu me enveredei por essa via, sem ter me recordado desse momento primeiro, né? Enfim, e que só recentemente que eu pude perceber, né, como isso me marcou, né, de tal forma que hoje nós estamos aqui, né, trabalhando com bebês, né, fazendo pesquisas, enfim, e isso muito em função do seu conhecimento, de tudo que a senhora tem feito em relação aos bebês, né, seu trabalho incansável, né, com os bebês e com a transmissão da psicanálise. Muitíssimo obrigada, doutora Elza Coriá. E muito obrigada a todos. Es tan lindo tener la posibilidad de escuchar estas cosas, porque uno escribe y no sabe dónde va a parar, no tiene la menor idea, aunque sepa que se vende la libro y todo eso, pero escucharlo es lindísimo. Eu sou muito grata, né, a quem se ocupa, né, da transmissão. Né? Então, eu aproveito mais uma vez para agradecer a todos os autores, né, do nosso livro, que é nosso, não é? E agradecer a vocês que estão aqui presentes, nos prestigiando, né? Muitíssimo obrigada, não é? Desejo a todos uma boa noite. E você gostaria de falar alguma coisa, Josias? Não, só agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, a presença da Elza. Foi um prazer enorme. E ainda poder colocar uma questão aí que eu estou discutindo na minha pesquisa. Ah, que bom. Alguém mais gostaria de falar algo para a doutora Elza, antes de finalizarmos? Eu escrevi, mas já agora aproveito para agradecer a Elza Coriá a oportunidade hoje e dizer que você, Elza, os seus escritos fizeram parte da minha formação no trabalho com clínica com bebês aqui no Brasil. E agradecer por todo o seu trabalho sustentado, né, no Lídia Coriá e sustentado ao longo de tantos anos e que nos deu um norte no trabalho com as crianças. Obrigada. Gracias, gracias. Sim. Então, muito obrigada a todas. Já os convido para a próxima palestra. A senhora está convidada, doutora Elza. Quem vai falar para nós é quem acabou de falar com a senhora, que é a doutora Inês Catão.
Nós Inês Catão. estaremos com ela Sim. aqui no próximo dia 10 de junho. Já estão todos convidados. Será um prazer recebê-los aqui. Uma boa Bueno. noite a todos e muito obrigada. Tchau, um abraço, gente. Até a próxima. Abraço. muito Hasta obrigada. luego, gracias. Tchau.